conversar. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la Escuela de Gobierno por la oportunidad de charlar con mi querida Pamela hoy. Y bueno, yo te voy a cambiar un poco de tema, porque no sería yo si no te preguntara. Por primera vez en la historia de Chile tenemos una presidenta del CERVEL. Entonces, a mí me interesaría mucho que nos contaras un poco tu experiencia, ¿no? Y cómo ha sido estos meses de liderar una institución que ha sido históricamente, ¿no?, encabezada por hombres y probablemente también en el Consejo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que nos puedas contar sobre esta experiencia sería muy interesante escucharte. Sí, muy buen punto, Julieta, y obvio que no serías tú si no lo preguntara, y me alegro mucho que me lo preguntes además. Pero bueno, contarles que este año el Servicio Electoral cumplió 100 años, ¿ya? Somos una institución centenaria, se fundó en marzo de 1925, o sea, antes de incluso la promulgación de la Constitución del 25, y eso da mucha solidez, ¿no es cierto?, a nuestra historia institucional con las idas y venidas, ¿no es cierto?, que hay ahí. Pero en estos 100 años nunca había sido dirigido por una mujer. Y yo creo que eso es un hito bien importante. Yo lo he destacado, lo he recalcado, pero también me he dado cuenta desde que asumí que llama mucho la atención que haya una mujer dirigiendo el servicio electoral, ¿ya? Llama la atención positivamente y también para algunos un poco como con una cierta desconfianza, ¿ya? Es decir, como... y eso es algo que me he dado cuenta mucho, sobre todo como en las primeras entrevistas que me hicieron como presidenta del Consejo Directivo, ¿ya? Que tratan como de ubicar de dónde viene uno, quién es uno, qué credenciales tiene, qué trayectoria tiene, qué conexiones tienen. Preguntan mucho sobre la vida personal a las mujeres. A los hombres nunca les preguntan sobre su vida personal, pero cuando uno llega le preguntan, bueno, usted... ¿Quién es su marido? ¿Cuántos hijos tiene? Como, es algo que me ha llamado mucho la atención y lo siento como muy de sesgo de género, desde fuera. Y desde dentro de la institución también es algo muy novedoso. El Consejo Directivo ha tenido solo 3 consejeras. Actualmente de los 5 consejeros somos 2 mujeres. En el anterior Consejo Directivo hubo una mujer. Entonces las posibilidades de que hubiese una presidenta eran bajas si es que no habían consejeras, ¿ya? Entonces el nombramiento de consejera, a los integrantes del Consejo Directivo nos nombra el presidente de la República con aprobación de 2/3 del Senado, ¿ya? Entonces también es un proceso que involucra al sistema político y por tanto la posibilidad de que haya mujeres, para mí, Julieta, y lo comparto, es que creo que también estamos en un momento de Chile donde las mujeres hemos estado llegando a lugares de liderazgo, a lugares de posicionamiento, después de una larga trayectoria y de muchas luchas de las mujeres por ocupar esos lugares, ¿ya? Hoy día es bien interesante porque hay varios de los organismos autónomos constitucionales que están dirigidos por mujeres, ¿ya? El Banco Central, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, que también son las primeras que han ido llegando. Y eso también, que lo hemos conversado, yo creo que todas hemos vivido como la misma situación de esa como sorpresa, interés, de esto como tan diferente, pero coincidimos mucho que uno llega ahí porque han habido muchas otras mujeres antes como empujando para que se abran esos espacios. Y yo lo tomo con mucha responsabilidad, o sea, me siento obviamente orgullosa, privilegiada, pero me lo tomo también con mucha responsabilidad de que uno sabe que cuando son mujeres las que lideran o cuando a uno le toca liderar una institución, hay muchos más ojos puestos sobre las capacidades que uno tiene, sobre el tipo de liderazgo. Entonces lo tomo con mucha responsabilidad, porque me gustaría que esto quede hacia futuro, ¿no es cierto? Como que muchas otras puedan estar en distintas instancias de liderazgo, tomando decisiones. El CERVEL es una institución donde se toman muchas decisiones, ¿ya? El Servicio Electoral es un organismo autónomo constitucional, por tanto los consejeros no somos funcionarios públicos, que es un gran, es un gran tema, ¿ya? Hay un director que lo define la alta dirección pública, que es la línea de funcionarios.
Los consejeros, bueno, somos nominados por el presidente de la República con aprobación del Senado, entonces nos corresponde como cuerpo colegiado tomar muchas decisiones sobre cómo se implementan las elecciones. Entonces, por eso también es importante como la presencia de mujeres, porque hay muchas cosas que afectan la participación política de las mujeres y no me cabe la menor duda que uno puede aportar con una visión mucho más integral, sistémica, de cómo se pueden ir llevando a cabo esos procesos. Siguiendo con esto de que no sería yo si no te hago una pregunta de gestión. Eh, quiero una de las últimas elecciones tuvimos 2 días de elecciones, ¿cierto? Entonces, te quería llevar un poco a los desafíos de gestión que produjo hacer un cambio. Históricamente siempre teníamos un día. Entonces, ¿cómo el servicio está reaccionando a estos cambios, estos ajustes que hay que hacer debido a las particularidades de las elecciones? ¿Crees que la capacidad de gestión del servicio está respondiendo a estos desafíos? ¿Qué aprendizaje también se sacaron de este cambio que se hizo en particular? Sí, bueno, tuvimos una elección en 2 días durante la pandemia, ¿se acuerdan? Esa fue la primera que tuvimos en 2 días, el 2021, pero esa fue a razones de la pandemia, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí, bueno, Chile tuvo un liderazgo bien importante porque cuando llegó la pandemia hubo muchos países que tenían elecciones y para todos los países era muy difícil abordar esto de entre la seguridad sanitaria y la democracia y el proceso electoral. Yo creo que Chile tempranamente dijo, bueno, nosotros queremos hacer igual nuestras elecciones, estábamos en pleno proceso constituyente, o sea, había mucha efervescencia, mucho interés, y lo que se hizo fue, bueno, se postergó iniciar el plebiscito que era en abril hacia fines del 2020, pero después las elecciones del 2021 se hicieron en 2 días porque era una elección múltiple, eso hablando de la gestión. ¿Cuándo se decide hacerla en más de un día? Y en general eso sucede cuando hay elecciones múltiples, es decir, cuando tenemos muchos votos el mismo día, ¿ya? Porque todos los que hayan ido a votar, a veces tenemos la elección primaria, por ejemplo, es una elección muy rápida, porque es una sola cédula, una sola papeleta, con 4 candidatos, entonces es fácil. Pero cuando tú tienes que elegir consejeros regionales, concejales, etcétera, que tenemos votos grandes porque hay muchos y muchas candidatas, en general eso es uno de los criterios a tomar. Entonces, con lo que fue la experiencia del 2021 en pandemia, que fue mucho más compleja porque además había que tener distancia social, mascarilla, alcohol gel, todo lo que es la cuestión sanitaria, el 2024 se nos produjo una situación bien particular, ¿ya? Que tiene que ver también como con la gestión legislativa, que se había legislado que por primera vez iban a haber todas las elecciones subnacionales juntas, es decir, gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales, o sea, una elección múltiple de 4 elecciones en una, y posteriormente se legisló el voto obligatorio, ¿ya? Entonces, se coincidió una elección múltiple muy compleja con el voto obligatorio. Cuando el voto era voluntario, la participación electoral era más baja, entonces no era tan difícil ni tan complejo, pero con voto obligatorio se hacía muy difícil que en una sola jornada todas las personas pudieran votar. Nosotros hacemos cálculos bien particulares para tomar estas decisiones. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demoran las personas en votar? ¿Ya? En una elección simple, por ejemplo, donde hay 1 o 2 papeletas, las personas nos demoramos 2 minutos, pero en una elección compleja hay un promedio de 5 a 6 minutos. Entonces, si uno tiene 400 electores por mesa, que es lo que nos dice la ley, ¿no es cierto?, que cada una se va a demorar 5 o 6 minutos en votar, ¿ya?, no alcanzan las 8 horas para votar. Entonces, a razón de eso, nosotros propusimos al Poder Ejecutivo, Legislativo, porque hubo que hacer un cambio legal para poder hacer las elecciones en 2 días, hacer las elecciones en 2 días, y eso obviamente implicó una gestión interna diferente, una operación, llamamos nosotros, muy diferente. También porque las elecciones tienen como un trabajo que no se ve, ¿ya? En general, la elección para la mayoría de las personas es el día de la elección, llevar su carnet, su lápiz, ir a votar, ver la urna y después de la tarde ver los resultados.
Pero para que eso suceda, ¿ya? Hay un trabajo muy largo. Nosotros un año antes ya estamos preparando la elección, desde el registro electoral, los padrones, que es lo fundamental, porque eso es lo que hace que todas las personas que tienen derecho a votar puedan votar. Y después toda la logística. O sea, imagínense que los votos, ¿ya? Que son en un papel, ¿no es cierto? Nosotros legalmente tenemos que hacer que todos los votos sean iguales. Entonces hay que tener una cantidad de papel igual, que es mucho, sobre todo cuando las elecciones son múltiples. Cuando las elecciones son múltiples, los votos son de distinto color, tenemos que tener sellos de seguridad y bueno, y además tener una gran cantidad de personas que colaboran a las elecciones que no son funcionarios del servicio electoral, como los vocales de mesa, las juntas electorales, los delegados de los locales de votación, participan también, apoyan los municipios en muchas tareas, así que es un desafío grande, pero una característica que tiene el servicio electoral es la profesionalización, la alta profesionalización, ¿ya? El servicio electoral tiene alrededor de 500 funcionarios contando todo el país, porque tenemos direcciones regionales, todos los directivos se eligen por alta dirección pública, eso en los distintos niveles, y cada uno de los procesos, sobre todo desde el año 2015-2016, hubo una reforma política grande en nuestro país y eso implicó nuevas tareas para el servicio electoral, ¿ya? Se dio la autonomía constitucional, pero también se le dio funciones en relación a los partidos políticos, el financiamiento de campaña, formación ciudadana. Entonces eso implicó tener nuevas subdirecciones y una profesionalización del servicio que es bastante alta y compleja porque las tareas son cada vez más complejas. Entonces creo que esa es una característica y un sello del servicio electoral que para mí también es uno de los factores clave que generan esta alta confianza en la institución. Es una institución que es muy sólida institucionalmente. Bueno, continuando con el tema de cómo el Congreso les complica la vida en el CERVEL, esta semana la Cámara está tratando el proyecto de reforma política que salió del Senado. Me gustaría que nos contaras cómo esto afectaría, ¿no?, la implementación en el CERVEL, qué cambiaría un poco de lo que estás contando. Y después, si podés, contarnos un poco más como a largo plazo, ¿por qué ruta te parece que debería ir Chile pensando en una reforma política más integral, ¿no?, y teniendo en cuenta el diagnóstico de los problemas actuales? Sí, buena pregunta. El servicio electoral es un organismo autónomo constitucional, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que somos un organismo que tenemos autonomía y eso es muy importante, una tendencia global que se está dando en todo el mundo, así como los bancos centrales son autónomos. Los servicios electorales es muy importante que tengamos esa autonomía para tomar decisiones. Pero eso no implica que no trabajamos con otras instituciones, ¿ya? Y el servicio electoral tenemos una relación bien directa también con el Congreso, con el Ejecutivo, porque una característica también de nuestro propio sistema electoral es que está todo regulado por ley, ¿ya? Es muy detallista la norma. Por ejemplo, para cambiar de votar de lápiz mina a lápiz pasta, hubo que hacer una ley, ¿ya? O sea, hay que ir al Congreso, con ese tipo de cosas. Y cosas mucho más complejas, por ejemplo, la multa del voto obligatorio, quienes componen el padrón, por ejemplo, como los extranjeros si votan o no votan, que son como los temas de coyuntura ahora. Entonces, nosotros como organismo técnico en la cuestión electoral participamos siempre de la discusión legislativa, ¿ya? Y hay muchas cosas que afectan el sistema electoral, porque también pasa que en términos legislativos no hay una sola ley electoral. Son muchas leyes las que afectan las elecciones y a veces hay modificaciones legales de otras materias que afectan la ley, ¿ya? Por ejemplo, cuando se hizo la ley de deudores de pensiones de alimentos, ¿ya? Se especificó que no iban a poder ser candidatos los deudores, pero eso no estuvo en la ley electoral, ¿ya? Entonces, de otra ley, nosotros tenemos que ir haciendo seguimiento de toda la legislación, porque a veces pasan cosas que van a afectar y nosotros, obviamente, en el registro de candidatura tenemos que incorporar ese tipo de situaciones. Entonces, claro, sobre la reforma política nos han consultado. La reforma política
no sé si están al tanto, pero ha habido una iniciativa fundamentalmente que viene de moción, ya es una moción de senadores, que buscan abordar un problema que desde la ciencia política ha sido como bastante consensuado, por decir de alguna manera, de que tenemos un sistema político que tiende a la fragmentación, que cuesta mucho tomar decisiones en la relación ejecutivo-legislativo y eso está afectando no solamente la implementación de políticas públicas, sino que la propia confianza de la ciudadanía en la democracia, porque la democracia es un sistema político que busca resolver problemas reales de las personas. Entonces, en un diagnóstico que es más o menos compartido, creo que hay muy distintas visiones de cómo abordarlo. Esta reforma política afecta al CERVEL en varias cosas. Uno, sobre la reasignación de escaños. ¿Ya? El 2015, cuando se hizo la reforma política, se dio la atribución al servicio electoral que cada 10 años, a partir del censo, se reasignaran los escaños sin cambiar el número de diputados o senadores que se eligen, pero para poder actualizar respecto a la población. Y la primera debía hacerse el año 2022, pero como hubo pandemia, no hubo censo, entonces no se pudo hacer y lo primero que incluye la reforma política es actualizar esa norma. Entonces eso es algo que nos correspondería y nosotros hemos dicho que nos parece bien, una vez teniendo el censo, porque necesitamos tener ese instrumento para que no haya arbitrariedad, ¿me entienden? O sea, lo que nosotros queremos es, a partir de un dato objetivo, que es la distribución de la población, asignar los escaños de acuerdo a eso, porque eso lo tendría que definir el Consejo Directivo del Servicio Electoral. Después, una segunda materia son los umbrales, ¿ya? De los partidos. Y al Servicio Electoral, ¿qué es lo que le importa que suceda con eso? Que quede muy claro en la legislación cómo se establecerían esos umbrales para la asignación de escaños, ¿ya? Porque se está proponiendo una norma regular y una transitoria, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, para nosotros es muy importante cómo se van a contar los parlamentarios, ¿ya? Porque la norma dice que se elijan tal número de parlamentarios, hay una norma general que se refiere a parlamentarios, después otra que dice senadores, diputados, entonces la pregunta es que vamos a contar los parlamentarios que se elijan solo en esa elección, los senadores que están en ejercicio, entonces eso es muy importante, que las normas sean claras, es muy importante y para el servicio electoral es lo que nosotros hemos hecho ver ahí. Y después está lo de la fusión de los partidos, ¿ya? Nosotros tenemos en nuestra legislación hipótesis de fusión, o sea, recientemente se fusionó un partido, el que hoy día el partido que gobierna, el Frente Amplio, que fue una fusión bastante exitosa desde el punto de vista del CERVEL, o sea, nosotros acompañamos ese proceso. Y esa fusión siempre implica que no solamente lo definan las directivas de los partidos, sino fundamentalmente sus militantes, ¿ya? Es muy importante la participación de los militantes porque las personas concurren a militar voluntariamente, entonces tienen que opinar si quieren o no que exista esa fusión. Entonces eso también es algo muy relevante para nosotros que tenemos que fiscalizar a los partidos políticos, su funcionamiento, etcétera. Entonces, esas son como las tres áreas que nosotros estamos viendo, pero pensando como más a futuro, yo creo que hay varias cosas que resolver, algunas específicas muy técnicas del funcionamiento electoral, pero creo que lo de los partidos políticos es un tema muy relevante, ¿ya? Bueno, acá en esta facultad hay muchos profesores que han trabajado sobre esos temas, pero que los partidos políticos estén alejados de la ciudadanía, que haya fragmentación, que haya polarización, obviamente afecta el proceso democrático y el proceso de toma de decisiones. Entonces, el sistema político tendrá que ver la mejor fórmula, pero me parece que eso es fundamental. Y segundo, que es muy importante, es la legislación para promover y asegurar la participación política de las mujeres, ¿ya? Chile ha tenido unas reformas tardías pero aceleradas de integración de las mujeres, la cuota del 2015, la paridad en los procesos constituyentes, pero ya en la elección de 2024, que no hubo esa norma, vimos cómo disminuyó la elección de mujeres. Entonces también hay proyectos de ley que nosotros como servicio electoral hemos colaborado en el aspecto técnico de
reponer y proyectar la paridad o una ley de cuotas, como se llame, pero es fundamental que eso exista, ¿ya? Incluso porque la legislación vigente no se cumple a cabalidad. Cuando se hizo la reforma del 2015, la norma estableció que los partidos políticos tenían que establecer el 10% de sus recursos a la promoción de la participación política de las mujeres. Y lo que hemos estado viendo, en estos días se han dado a conocer ciertos datos, es que los partidos políticos no están haciendo ese gasto del presupuesto partidario de la manera que corresponde. Entonces, creo que eso también es algo que hay que observar y algo que nosotros hacemos como órgano técnico es que permanentemente, después de los procesos electorales, después de cualquier proceso, hacemos una revisión de cómo está funcionando la legislación y lo hacemos ver al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo para posibles mejoras o actualizaciones. Eso. Justo, ni que no. O sea, nos pusimos de acuerdo un poco, pero la dimensión de fiscalización del servicio. ¿Cómo se está enfrentando eso? Siempre escuchamos el partido político tal pasó, declaró como gasto de campaña tal cosa. No lleguemos al extremo de Parisi, pero siempre sale esa discusión. Entonces, cuéntanos un poco cómo están enfrentando como servicio ese desafío de la fiscalización, porque se le están entregando recursos a los partidos políticos por las campañas. Entonces, son muchos los recursos que alguien tiene que ver si se están ejecutando correctamente. ¿Y cuál es la capacidad que tiene el servicio realmente para hacer eso? Sí, bueno, el servicio electoral tiene 3 subdirecciones, ya una que es registro y padrón, otra que es control de financiamiento y gasto electoral y otra de tanto control de financiamiento como partidos políticos hacen fiscalización, ¿ya? En financiamiento de campaña y en lo que tiene que ver con los partidos políticos. El CERVEL tiene la capacidad de hacer procedimiento administrativo sancionatorio, ya directamente. Ya nosotros hacemos paz permanentemente a los partidos políticos, a las campañas, fiscalizamos. Y también podemos denunciar cuando hay delitos electorales. O sea, tenemos el deber de denunciar cuando hay delitos electorales, entonces hay muchas cosas que también van al Ministerio Público y en esa línea. Estas 2 subdirecciones están altamente capacitadas para hacer estos procesos fiscalizadores y de hecho en los procesos postelectorales el CERVEL contrata un montón de profesionales, abogados, economistas y especialistas en distintas materias para hacer esta fiscalización, ¿ya? Nosotros hemos pasado multas bien importantes y también hacemos una fiscalización en el gasto electoral, que es algo que me han preguntado harto en estos días y que me gustaría señalar, porque es como, ¿qué pasa con el reembolso? Porque mucha gente piensa que el financiamiento de campaña es que si un candidato saca una cantidad de votos, hay directamente relacionado una cantidad de dinero por esos votos que sacaron. Y la verdad es que ahí el servicio electoral ha sido muy riguroso en que solamente hay devolución, uno, para lo que la ley define, que son gastos que no han sido financiados por el propio candidato, sino que es lo que llamamos nosotros gastos por rendir, que tienen una factura, una boleta por rendir, pero que además estén adecuadamente justificados, ¿ya? Con su documentación y también con los montos, ¿ya? Bueno, acá los más jóvenes tal vez no se acuerdan, pero está el famoso caso de Karina Oliva, ¿no es cierto?, que fue una candidata que presentó unos gastos electorales con unos costos muy por sobre el mercado, por llamar de alguna manera, porque obviamente que no hay precios fijados, hay precios fijados en redes sociales y medios de comunicación, pero no en otras materias. Y el servicio electoral cuestionó el gasto, ¿ya? Porque no estaba fundamentado, porque no estaba, y por tanto no se le hace la devolución. Es decir, no todo el gasto que un candidato o candidata rinde, el servicio electoral lo financia, o sea, o da ese reembolso, sino que tenemos una fiscalización bastante rigurosa. Eso en financiamiento de campañas, también lo hacemos en el financiamiento de partidos políticos, hasta el 10% de la mujer, lo que hacemos es que si no está bien rendido, no se financia, y también fiscalizamos campañas en redes sociales, fiscalizamos los periodos de campaña, eso hay fiscalizadores en todo el país
que están cumpliendo esa función. Bueno, siempre uno quisiera fiscalizar mucho más, no se llega al 100%, pero sí tenemos capacidad de resguardar el uso de los recursos públicos en los partidos y en las campañas. Lo que sí es que obviamente hay muchas denuncias, hay muchas noticias falsas también en relación a esto, y eso es un desafío enorme para los órganos electorales, estar como constantemente haciendo el fact-checking, o sea, que algo que nosotros hacemos mucho cuando se afecta directamente al órgano electoral. Y siguiendo un poco de ese tema, gracias a la profesionalización del CERVEL, en Chile tenemos la suerte de que las elecciones son creíbles, ¿no? Que el sistema es legítimo, que hay transparencia, y no pareciera ser que hay grandes problemas ahí, pero si vemos la experiencia en otros países, ¿no? Vemos que últimamente se ha dado el caso de candidatos, candidatas que ponen en duda, ¿no? La legitimidad y la justicia de las elecciones, muchas veces denunciando fraude electoral, no solo después, sino también antes de las elecciones, y eso obviamente enturbia el proceso electoral. Y si a eso le sumamos que también tenemos casos en otros países de liderazgos que llegan al poder por vías democráticas, pero que después, una vez en el gobierno, empiezan a comportarse de maneras que erosionan la democracia, perdón. ¿Cómo ves este futuro para Chile? ¿Existe este riesgo? ¿Qué podría hacer el CERVEL, digamos, para prevenir algunas de estas instancias? Sí, es una tendencia global. La información sesgada, la desinformación o la información maliciosa que afecta negativamente al órgano electoral y al proceso electoral. O sea, nosotros tenemos un sistema en el servicio electoral que lo trabajamos conjuntamente con el PNUD, con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de e-monitoring, que es un monitoreo digital de tendencias de noticias falsas o sesgadas, porque no todas son falsas, muchas veces son sesgadas, ¿ya? O sea, te dan una información, pero no todo, y la mayor cantidad de esa desinformación afecta al órgano electoral, o sea, tratan de desacreditar las elecciones propiamente tal. Esto en una dimensión menor que en otros países, pero sí existe una cierta tendencia. Incluso hemos tenido situaciones donde son los mismos actores, algunos actores políticos que no creen en la función democrática, que han hecho esas denuncias. Y hemos tenido apoyo de las instituciones directamente vinculadas. Hemos tenido parlamentarios que han hecho cuestionamientos y ha sido el propio Parlamento el que ha dado el respaldo al servicio electoral. Pero que es un fenómeno que genera conflictividad en las elecciones, lo es, y entonces nosotros hacemos varias cosas preventivas. Bueno, uno, todo el monitoreo. Ya tenemos un sistema de monitoreo bien instalado. Tenemos un sistema también para chequear la desinformación o información malintencionada y a través de nuestras plataformas y redes sociales damos a conocer cuando una noticia es falsa, ya lo señalamos directamente. Y tenemos también una mesa de gobernanza con otras instituciones, incluso con las plataformas digitales participan de esa mesa de gobernanza para poder hacer prevención y sobre todo también para poder dar información, porque las noticias falsas corren mucho más rápido que la capacidad que uno tiene de desmentir lo que se está señalando. Entonces tenemos todo este sistema de monitoreo y estamos constantemente, además en relación con otros órganos electorales que van viviendo procedimientos similares para poder estar como actualizados de cuáles son los principales fenómenos, las principales situaciones, pero creo que esta es la mejor manera de prevenir es en una coordinación, en una gobernanza con la sociedad civil, porque yo creo que eso es muy importante para sostener la credibilidad. El CERVEL es una institución que la gente le tiene confianza, nos sentimos orgullosos los chilenos de tener las elecciones que tenemos, pero siempre está el desafío porque es una tendencia global. Entonces, muy importante, yo siempre digo, informarse por canales oficiales. El Servicio Electoral tiene su página web, sus redes sociales, entonces cualquier información siempre chequearla en canales oficiales.
La última pregunta que tengo yo, no sé si vamos a alcanzar a hacer preguntas. Hacemos preguntas a los estudiantes. Al tiro mejor, ¿cierto? Sí, mi pregunta era muy fome, así que no. Las de ellos son mucho más interesantes. Un par de preguntas. ¿O está todo clarísimo? Ya, una pregunta. ¿Este no se puede prender? Sí, pero no lo hicimos. Nombre y carrera. Hola, buenos días. Yo soy Damián Mafioletti, yo soy egresado ya de la universidad, así que no encargué en específico, pero muchas gracias. Pamela, yo quería preguntar respecto este nuevo proceso que se ha abierto al voto de personas que están privadas de libertad. Específicamente quería hacer un poco la experiencia de cómo ha sido ese proceso, las dificultades que han tenido y en verdad un poco tal vez cuáles son los desafíos un poco que se puede ver para incentivar tal vez el voto de esa población. Sí. Eh, Hola, mi nombre es Jorge Muñoz de Administración Pública. Quería preguntar cuáles son los esfuerzos que está haciendo CERVEL para evitar lo que sucedió con sobreestimar los gastos por los candidatos presidenciales. Bueno, con respecto al voto de las personas privadas de libertad, en Chile solamente están inhabilitados para votar las personas que tienen penas aflictivas sobre 3 años y un día, pero hay muchas personas que están privadas de libertad que tienen derecho a voto, ¿ya? Entonces, por mucho tiempo lo que sucedía es que esas personas, teniendo derecho a voto, no podían ejercerla porque no podían salir del lugar donde estaban privados de libertad para la elección, ¿ya? Y de hecho hay organizaciones de la sociedad civil que siempre han estado defendiendo el derecho a voto. Nosotros como CERVEL, que creemos profundamente en que tenemos que hacer todo lo posible para que las personas ejerzan su derecho a voto. Y finalmente, cuando en el 2021 ya se instala la idea de georreferenciar los locales de votación, ¿ya? Esa legislación se empieza a desarrollar, entonces para todo el ciclo electoral largo que empieza el 2020, ¿no es cierto? Lo que vimos es que si los privados de libertad ponían como domicilio electoral el recinto donde estaban, podíamos georreferenciar esos locales y hacer un local de votación en el recinto, en la cárcel o penitenciaría donde estuvieran, ¿ya? Eso era un desafío importante por varias razones. Una, porque muchos privados de libertad no tienen la cédula única, no tienen el carnet de identidad, ¿ya? Por distintas razones, ¿ya? Entonces, lo primero que había que hacer era actualizar la cédula de identidad, o sea, trabajar en el registro civil para que pudieran tener su cédula. Y segundo, que las personas involucradas quisieran cambiar su domicilio electoral, ¿ya? Entonces tuvimos que hacer también un operativo porque no podían salir, no tenían clave única, no es que tienen, ¿me entienden? Eso es complejo. Entonces, junto con varias organizaciones del Estado, con organizaciones de la sociedad civil, hicimos este proceso y logramos que un número importante de personas privadas de libertad quisieran inscribirse. Esto fue en el contexto de los procesos constituyentes, también había mucho interés de varias personas en los recintos de participar, pero tuvimos que poner umbrales, o sea, cuántas personas mínimas necesitamos para poder generar un local de votación. También proponíamos que los gendarmes que están trabajando quisieran poner su domicilio electoral ahí, y había un riesgo que si tú cambiabas tu domicilio electoral, en Chile el padrón se audita con bastante anticipación, entonces 90 días antes ya se cierra el padrón, tú no te puedes cambiar cerca la elección. Entonces, ¿qué pasaba si ponías tu domicilio electoral ahí y lograbas la libertad antes de ese momento? Pero así todo, hubo muchas personas que se quisieron involucrar y así funcionó, ¿ya? Fue bien interesante, como también quisieron informarse sobre las candidaturas, pidieron información sobre qué trataba la elección y hemos seguido con eso. Ahora tenemos 119 lugares donde se van a
a 19 lugares, perdón, 119 electorales, donde va a haber votación en la elección primaria y probablemente en las elecciones de noviembre también. Pero fue un desafío que no solo técnico, administrativo, sino que también cultural, yo creo, de cómo poder hacer eso viable, ¿ya? Y creo que es un derecho que tienen las personas que como sociedad tenemos la obligación de cumplir. Y con respecto al gasto en las elecciones presidenciales, ya eso, no sé si te entendí bien sobre el límite de gasto de las elecciones, sobre... Ah, ya, buen punto. Vuelvo a señalarles que lo que la legislación en Chile permite sobre financiamiento electoral es que los candidatos reciben un aporte inicial que se calcula con respecto a los votos que obtuvo su partido en la elección anterior, ¿ya? Y lo reciben inicialmente para poder como equiparar un poco la cancha al inicio de las campañas, pero gran parte es una devolución a partir de la cantidad de votos que saquen. Pero eso no es automático, ¿ya? Sino que los candidatos tienen que presentar gastos por rendir, es decir, gastos que no han financiado con sus aportes propios, con aportes privados o con este basal de financiamiento, y que esté debidamente acreditado. O sea, si tú dices, realicé un foro, ya tienen que haber fotos del foro, listas de participantes, o sea, no solamente decir que hice una actividad, sino que tienes que tener evidencia que sustente ese gasto. Pero hasta las elecciones del 2024, los candidatos o candidatas podían presentar facturas después del día de la elección. ¿Ya? Tenían 30 días, que es un sistema general de cómo se paga en Chile, ¿ya? Que tú presentas factura después de 30 días, entonces eso se regulaba de la misma manera. Entonces, muchas veces se intuía, ¿ya? Que los candidatos esperaban saber cuántos votos tenían para presentar cierta documentación. Pero eso siempre estaba restringido a que el gasto estuviera acreditado. Ya no puedes hacer un gasto, o sea, inventar un gasto como de cierta manera. Pero desde el 2024 nosotros como institución, el CERVEL, estableció una norma de que solo se reciben estas facturas o boletas de gastos por rendir hasta el día antes de la elección. ¿Ya? O sea, los candidatos no pueden presentar documentación después de la elección, por tanto, tienen que suponer cuál va a ser su resultado electoral. Hay candidatos que han sacado mucho menos votos de lo que pensaban, ¿ya? Y se les genera ahí una situación de un gasto superior al que pensaban que iban a reembolsar, pero creo que eso nos da mucho más transparencia. Para nosotros también como servicio es más fácil fiscalizar. Entonces, en eso hemos avanzado y ha funcionado bastante bien. Fue el 2024, las elecciones de 2025 y hacia futuro, porque eso ya está legalmente regulado. Bien, un aplauso por favor para nuestro. No queremos abusar de su tiempo, así que solamente muchas gracias por haber estado con nosotros. Te tenemos un pequeño presente, así que de las facultades, así que después tendremos las fotos oficiales y todo. Así que muchas gracias por tu tiempo, fue muy útil. Muchas gracias por su participación también, asistencia.